Ven Espíritu Santo, inflama nuestros corazones en las ansias redentoras del corazón de Cristo, para que ofrezcamos de veras nuestras personas y obras en unión con Él por la redención del mundo. Señor mío y Dios mío Jesucristo, por el corazón inmaculado de María me consagro a tu corazón y me ofrezco contigo al Padre en tu santo sacrificio del altar, con mi oración y mi trabajo, sufrimientos y alegrías de hoy, en reparación de nuestros pecados y para que venga a nosotros tu reino. Te pido en especial por el Papa y sus intenciones, por nuestro obispo y sus intenciones, por nuestro párroco y sus intenciones. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco del todo a ti, y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad. Guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. Señor de los apóstoles, ruega por nosotros. Vamos a leer este Evangelio de la fiesta de la Cátedra del Apóstol San Pedro, ¿no? De San Pedro Apóstol, que es una fiesta importante porque la Cátedra del Apóstol San Pedro en el fondo es la fiesta de la cátedra que nos preside a todos y que nos convoca a todos y nos reúne a todos, ¿no? y que constituye como la base de la unidad de la Iglesia, ¿eh? Hacia Roma precisamente, hacia esa cátedra de Pedro, miramos todos y nos sentimos que formamos parte de la misma Iglesia, ¿no? Bueno, pues dice así el Evangelio, que es muy parecido al que leímos anteayer, pero dice así. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió, bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. La verdad es que siendo el mismo evangelio, vamos, el mismo no, porque este es de San Pedro, el otro era de San Marcos, ¿no? Que escuchábamos el otro día, pero tiene cosas preciosas. El otro día nos centrábamos más en, ha llegado el momento de pasar de ser espectador de tu vida a ser protagonista, pero hoy la Iglesia nos lo propone con un fin muy distinto, ¿no? Y es precisamente para que miremos aquella fe sobre la que se asienta la Iglesia, ¿no? Que es la fe de Pedro, ¿no? De Pedro, habría que decir, en comunión con los apóstoles, evidentemente, no es Pedro él solo, ¿no? Pero sí como aquel al que se le ha encomendado la Iglesia, ¿no? Es bonito ver ese momento de la Iglesia en el que el Señor les hace dar un paso más, ¿no? Y para dar ese paso más, primero pregunta qué opina la gente de él, ¿no? ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Y en este ¿y vosotros quién decís que soy yo?, que es tan importante, los apóstoles callan, ¿eh? Así como en un primer momento cuando pregunta quién dice la gente que es el Hijo del Hombre, rápidamente los apóstoles se lanzan a decir, pues unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que uno de los profetas, ¿no? Dice, ellos contestaron, ¿no? O sea que rápidamente se lanzan a opinar. Pero cuando hay que decir, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Ahí ya se callan. ¿Por qué? Pues por lo que hemos dicho tantas veces y comentábamos el otro día también, ¿no? Porque es una pregunta muy comprometida que obliga a colocar la vida ahí delante, ¿no? Y entonces el Señor pregunta, ¿y vosotros? Y va a ser Pedro el que se va a arrancar y el que va a decir, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, ¿no? De hecho, San Mateo añade, San Marcos decía solamente, tú eres el Mesías, San Mateo añade, el Hijo de Dios vivo, cosa que es bien gorda, ¿eh? O sea, la fe de Pedro no es una fe cualquiera. Ha confesado a Jesús como el Mesías, es decir, aquel que resume todas las esperanzas del pueblo de Israel y suyas, por tanto, también como parte del pueblo de Israel,
Tú eres el Mesías, quiere decir aquel al que he aspirado, aquel que soñé, aquel que marca mi identidad, aquel que explica toda la historia de mi pueblo. Tú eres ese, tú eres ese. Tú eres el que todo el pueblo, al que todo el pueblo apunta. Oye, esto es una cosa bien gorda, ¿eh? Bien gorda. Tú eres el Mesías. Pero luego añade otra todavía más gorda, ¿eh? El Hijo de Dios vivo. Ojo, oye, esto es una cosa seria, ¿eh? El Hijo de Dios vivo. Mesías por un lado, es decir, el que resume toda la esperanza. Hijo de Dios vivo. Espera, el Hijo de Dios que está vivo, o del Dios viviente, Hijo del Dios viviente, es una cosa muy seria porque ya no es solamente que creo en Él como el que hay que esperar, sino que es que además es mi Dios, Hijo de Dios vivo. O sea, que se diga esto de una persona tan a las claras, me parece que es súper fuerte, ¿no? Y por eso el propio Jesús le responde, las que está bien que se haya cortado donde se ha cortado, porque lo siguiente luego es que el pobre San Pedro mete la pata en el momento en el que empieza a pensar como el hombre, ¿no? Pero aquí está pensando como Dios, ¿no? De hecho, Jesús le dice, bienaventurado eres tú, Simón. Es una cosa muy bonita, ¿eh? Una bienaventuranza directa a San Pedro. En algo del Evangelio hay extendidas, hay esparcidas muchísimas bienaventuranzas. Y una de ellas es esta. Bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás, ¿no? Aquel Simón, podríamos decir, de la orilla del lago de Galilea, al que se llamó Simón, hijo de Jonás. Bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás. Porque de hecho ya le está llamando Pedro, ¿no? Pero ahora quiere remarcar la explicación del porqué del nombre de Pedro, ¿no? O sea, bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre. Ojo, sino mi Padre que está en los cielos. Esto es precioso. ¿Por qué? Pues porque hay un modo de pensar mundano, hay un modo de pensar humano que lo tenemos todos dentro, ¿no? Y que muchas veces nos domina, ¿no? Y hay otra manera de ser, que es cuando dejamos que el Señor actúe en nosotros. Al estilo de Jesús, cuando Jesús dice, mi palabra no es mía, sino del Padre que me envió, ¿no? Bueno, pues aquí es exactamente igual. Esto no te lo ha dado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos, ¿no? O sea, Pedro está dejándose llevar por esa palabra que no le pertenece, una palabra que no es suya, que es de mi Padre que está en los cielos, que es de Dios. De hecho, es bonito ver cómo San Pedro está haciendo algo que no lo tiene que hacer solo él, sino que lo tenemos que hacer todos, ¿no? Que es dejarse llevar del Espíritu de Dios que habla en mí. De hecho, Jesús lo ha dicho, ¿verdad? Yo os daré palabras a las que no puedo ofrecer frente a ningún adversario vuestro. O no seréis vosotros los que habréis, sino mi Padre, sino el Espíritu de mi Padre. El Espíritu será el que hablará por medio de vosotros. Bueno, pues aquí se ve clarísimamente cómo en San Pedro no es San Pedro el que está hablando. Bienaventurado es Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado esto ni la carne ni la sangre. O sea, no son palabras tuyas de la carne y de la sangre, sino que son palabras inspiradas. Jesús reconoce que San Pedro está dejándose llevar por la inspiración de Dios. Sino mi Padre que está en los cielos, ¿no? O sea, es bonito cómo Jesús alaba a San Pedro que se deja inspirar por Dios, que se deja llevar por Dios, ¿no? Y San Pedro, como digo, está actuando en nombre de Dios, está hablando en nombre de Dios, o por la palabra que viene de Dios, ¿no? Que Dios le ha sugerido. Por eso habla proféticamente y por eso apunta a Jesús como el Mesías y como el Hijo de Dios vivo. Es que es una cosa muy seria que haya dicho el Mesías y sobre todo el Hijo de Dios vivo. Me deja tan desconcertado. Un Simón Pedro que a renglón seguido va a impedir que Jesús, o va a pretender impedir que Jesús entregue la vida dolorosamente en la cruz y que tendrá que escuchar, ponte detrás de mí, Satanás. Ojo, que esto es una cosa seria. O sea, en el mismo momento, cuando pregunta a Jesús, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Pedro, dejándose llevar por la inspiración de Dios, dice, eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y a renglón seguido, o sea, es la misma
perdón, es la misma conversación. O sea, Jesús está hablando, ¿quién dice que soy yo? El Mesías, el Hijo de Dios vivo, y yo os voy a explicar cómo funciona el Mesías. San Pedro intenta impedirlo y le dice, apártate de mí, Satanás, o ponte detrás de mí, Satanás. O sea que en el mismo diálogo, San Pedro primero actúa inspirado por el Espíritu Santo, con las palabras que vienen de Dios, que vienen del Padre, y recibe la alabanza de Jesús, ¿no? Bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás. Y a renglón seguido, pues porque es hombre como todos, ¿no? Y se deja llevar por ese ser hombre, y entonces trata de impedir el sufrimiento de Cristo y recibirá la reprimenda de Jesús. Ponte detrás de mí, Satanás, que piensas como los hombres y no como Dios, ¿no? Pero en este momento, es la primera parte, y Jesús reconoce, alaba, cómo San Pedro se deja llevar por las palabras que no son suyas, sino del Padre que lo envía, como el propio Jesús. Entonces le dice, ahora yo te digo, una vez que tú has confesado, Pedro, a Jesús, una vez que Pedro ha tenido la audacia delante de todos de decir, eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, que de verdad que es una valentía muy seria el que San Pedro se haya atrevido a expresar esto, ¿no? Eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, que como digo es una cosa grande, entonces Jesús le dice, ahora yo te voy a decir, o sea, una vez que tú me has dicho quién soy yo para ti, ahora te voy a decir yo quién eres tú para mí, ¿no? Dice, ahora yo te digo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Tú eres Pedro, aquel que he puesto el nombre de Pedro, de roca, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Cosa preciosa, preciosa. ¿Por qué? Porque se le está invitando a reconocer que es la fe de Pedro la que sostiene a la iglesia. Tú eres Pedro y sobre esta piedra, ¿qué significa esta piedra? La fe que tienes, que no son palabras tuyas, sino del Padre que te las ha dado. Sobre esta piedra, sobre esta fe, edificaré mi iglesia. Cosa que a la vez me parece admirable o grandiosa, ¿no? La fe de Pedro, pero si Pedro, el pobre, va a trancas y barrancas por el Evangelio. Es una fe de un hombre que quiere amar locamente, pero que muchas veces se apoya en sus propias fuerzas y fracasa, ¿no? Entonces, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ¿no? Y dice, y el poder del infierno no la derrotará. O sea, son cosas fantásticas, ¿no? Porque se le promete a Pedro la fundación de la iglesia sobre la roca de su fe, pero una iglesia sostenida hasta tal punto por Cristo que el poder del infierno no la derrotará, ¿no? O sea, que quien se mantenga unido a la firmeza de la fe de Pedro vencerá al demonio. Cuando a veces yo veo que la gente muy a la ligera opina de la fe o del Papa o de lo que dice el Papa y tal, ¿no? Yo pienso, pero si ahí está la fe de Pedro, esa es la fe de Pedro, ¿no? Recuerdo cuando al principio con el Papa Francisco o algunos sacerdotes que se tensaban, ¿no? Yo siempre les decía, yo prefiero estar con Pedro que contigo, porque con Pedro tengo la certeza de la asistencia del Señor. Yo sé que el Señor ha prometido asistencia a la iglesia fundada sobre la fe de Pedro. Una asistencia tal que el poder del infierno no prevalecerá, no podrá con la iglesia, no la derrotará, no la derrotará. Y el infierno podrá hacer que haya 1000 casos de defecciones, de pecados, de doctrina errónea, lo que quieras, pero el poder del infierno no derrotará a la iglesia fundamentada sobre la fe de Pedro, ¿no? Y por eso se celebra la fiesta de la cátedra del apóstol San Pedro, porque esta cátedra, esta fe, es la que constituye la base sobre la cual se fundamenta la iglesia de Cristo. De hecho, en una traducción que hacen esta Escuela de Madrid de los textos de la resurrección, cuando dicen los ángeles, id a decir a sus discípulos y a Pedro que vayan a Galilea, dicen, pero ¿qué pasa? Que Pedro no es discípulo como todos, porque dice id a decirle a sus discípulos y a Pedro.
Entonces hace una traducción que dice, id a decir a sus discípulos que ahora son de Pedro, o que han pasado a ser de Pedro, ¿no? Que vayan a Galilea. Y eso me gusta mucho, ¿no? Porque efectivamente somos discípulos de Cristo, y a quien seguimos es a Cristo, pero quien nos pastorea en el amor y nos hace ver dónde está la verdadera iglesia de Cristo es Pedro. Y siguiendo el callado de Pedro, que es tan frágil como el resto, primum inter pares, esto es que tiene que quedar muy claro, es primum inter pares, es el primero entre iguales. Y esto me parece que es fundamental, porque a veces también se idolatra la figura del Papa, que tampoco es así, es primum inter pares, pero es primado, primum inter pares, ¿no? Pero es pares, ¿no? Entonces, bueno, pues en Pedro sabemos dónde está la iglesia de Cristo, ¿no? Y por eso miramos a ella con la esperanza de formar parte de la iglesia de Cristo. Y a esta iglesia de Cristo, fundada sobre la fragilidad de la fe de Pedro, es a la que el Señor le dice, te daré las llaves del reino de los cielos. Ese poder de las llaves, que es algo que viene de los rabinos, ¿no? Se le da a Pedro, el poder de las llaves del cielo. Ojo, que es que lo que dice es muy gordo. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos. Y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Los rabinos tienen el poder de atar y desatar, ¿no? Y de expulsar de la comunidad y acoger en la comunidad de nuevo, ¿no? Y aquí lo que dice el Señor es que esa acción de Pedro tiene una repercusión directa en el cielo. Ojo, una repercusión directa en el cielo. También aquí se habla del poder de las llaves en el administrador de la casa, ¿no? Y que ese administrador de la casa tiene el poder de las llaves, de acoger o de rechazar en una casa. Y eso se le ha dado a Pedro, ¿no? Es que es una cosa muy impresionante. A ese Pedro que le va a negar 3 veces y que después 3 veces va a escuchar, que es la ratificación del primado. El primado se establece aquí, pero se ratifica en la resurrección. De hecho, cuando vas a Tierra Santa, cuando se celebra el primado, no se celebra en Cesarea de Filipo, ¿no? Que sería lo propio, sino donde el primado es ratificado una vez que Jesús resucita y se aparece a Pedro y le hace el examen del amor. No le hace la misma pregunta 3 veces, son 3 preguntas distintas. Lo que sí hace 3 veces es ratificar el primado, pastorea mis ovejas, apacienta mis corderos, que es lo mismo, y pastorea las ovejas, es lo mismo. O sea, lo que está diciendo el Señor es, si cuando yo te elegí en Banias, es decir, en este texto que escuchamos ahora y que meditamos, cuando yo te elegí, sabía perfectamente de qué barro estás hecho, conocía perfectamente la fragilidad de tu fe, sabía que ibas a fallar, lo sabía, pero no me arrepiento, te he elegido o te elegí y me ratifico en ello, te elijo y me ratifico en ello, y te elegiré y me ratifico en ello, ¿no? O sea, no es, el Señor no hace una elección como ficticia, no. Si no te he elegido por lo que tú vales, sino por lo que pienso hacer contigo si te dejas, que es distinto. Igual que a nosotros, yo soy sacerdote, evidentemente que soy sacerdote, pero no soy sacerdote porque sea la Inmaculada Concepción, que evidentemente no lo soy. Soy igual de pecador que todos, la Inmaculada Concepción está ahí, ¿no? Yo soy igual de pecador que todos, ¿no? Pero el Señor me elige por la obra que va a hacer en mí, no por lo que yo he hecho o lo que yo soy, ¿no? Quizá por lo que yo soy sí, porque me elige porque soy barro, ¿no? Y porque soy barro puede actuar en mí. Pero ya está, o sea, creo que es importante esto, o sea, que el Señor no ha elegido al Papa porque sea la octava maravilla, sino porque en él va a actuar, ¿no? Esto me parece que San Juan Bosco, cuando llevaba a los niños a Roma y estaban todos, viva, me parece que era Benedicto XV, no sé qué Papa era, que decían, viva Benedicto XV, y decía no, viva el Papa, ¿no? Viva el Papa, porque yo le aclamo porque es el Papa, no porque es tal o cual Papa, que eso me da más igual, sino porque es el Papa, porque sobre él pesa la elección de Dios que hace pues, que sea infalible y que le sigamos y todas esas cosas, porque en él vemos a Cristo. Esto es importante, ¿no? Bueno, pues ojalá que esta fiesta nos ayude a todos a mirar a Roma, a mirar al Papa, ¿no? Sabiendo pues la fragilidad de la fe de Pedro, de la persona de Pedro, pero que eso sobre sus hombros, a pesar de que el Papa sea tan frágil, esté enfermo o lo que sea, sobre sus hombros pesa la elección de Dios que fundamenta su Iglesia precisamente en el Santo Padre.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.